La verdad es que estoy agradecido al Señor por mi querida esposa que, además de bendecirme en muchos aspectos, me está bendiciendo llevando esas listas. Sabéis que el aforo está marcado en 102 personas y por lo tanto eso nos hace que cada culto tengamos 76 personas, que supone el 75% según indican las leyes sanitarias. Y la verdad es que no es nada fácil, no es un trabajo agradable. Hay gente que nos llama, que quiere visitarnos, que quiere asistir a los cultos, y es muy triste tener que decir a veces no es posible. Tenemos un número limitado y bueno, también estoy diciendo esto porque os pido a todos comprensión y paciencia y sobre todo oración para que Dios nos indique un nuevo lugar de cultos que nos permita estar pues todas las personas que nos están pidiendo asistir, que son ya más de 150 personas. Y bueno, la verdad es que la tarea a veces se hace complicada y hasta última hora la están llamando para hacer cambios, para decir que alguno no puede venir. Así que, pero bueno, gracias a Dios, pues somos los que hemos venido, los que estábamos en la lista, y es un privilegio, y yo creo que es algo que estamos aprendiendo con la pandemia. Venir al culto, venir a adorar a Dios, venir a recibir instrucción de la palabra de Dios, es un auténtico privilegio. Amén. Espero que así lo vayamos entendiendo con el tiempo. Y como decía el pastor Antonio Durán el otro día, la verdad es que podemos estar hablando por lo menos por semanas de nada más y nada menos que el rey David. Y me gustaría que me ayudarais, no sé, cómo a sacar lo mejor del rey David, qué cosas de David han perdurado en el tiempo. Es decir, no solo cosas que hizo, sino cosas de las que hizo que han perdurado en el tiempo, que se mantienen hasta el día de hoy. Y además vamos a ver si sacamos entre todo un poquito cuál crees o cuál creemos que es o que fue el carácter de David. ¿Cómo era David? Él, como todo, fue niño, lo conocemos, entra en acción en la Biblia con una edad de entre los 15 y los 17 años, con ese enfrentamiento. ¿Recordáis a quién? ¿A quién se enfrenta? Es digamos, el evento más ilustre, más especial que tiene que vivir nuestro protagonista, David. Él enfrenta a Goliat. Él enfrenta a Goliat. La verdad es que eso fue un acto heroico, aunque para él fue como enfrentarse a un oso o a un león de los que él estaba acostumbrado a enfrentarse cuando cuidaba de sus ovejas. Así que os voy a pedir que me ayudéis. ¿Qué cosas han perdurado de David? ¿Qué cosas perduraron? La adoración. Podríamos decir que los salmos son escritos de puño y letra de David y los tenemos hasta el día de hoy. Y salmos, solamente con salmos podríamos estar hablando semanas, solo con salmos. En una ocasión Loida creo que estuvo no sé cuánto tiempo hablándonos de un salmo, no recuerdo exactamente cuál, pero de un solo salmo. Hay mucha enseñanza. Quiero también que sepas que con el rey David se extendió el territorio y fue uno de los momentos más prósperos de la nación de Israel, quizás solo superado por su hijo Salomón. ¿Cómo creéis que era David? ¿Cómo creéis que era David?
obediente. Vamos a ver esa obediencia. ¿Qué más características creéis que tenía David? Solamente que por ser un escritor porque los salmos no dejan de ser poesía. ¿Cómo era, iba a decir Moisés, cómo era David? Tranquilo. Sanguíneo y melancólico, opina Mariluz. Menos mal que no es palabra de Dios, es opinión de Mariluz. ¿Qué más cosas era David? Extrovertido, dijo alguien. Valiente. Valiente. Es decir, que tenía poco temor, ¿no, Pepe? Era como Juan sin miedo, pero versión anterior. Era un tío alegre, podríamos decir. Era un hombre positivo o negativo. Su forma de ser, no que se hizo alguna pifia, su forma de ser era positivo, era muy positivo. Él es uno de los que escriben: contigo derrotaremos ejércitos. O sea, contigo, Dios, son pan comido las guerras. Lo escribe en uno de sus salmos. Es un hombre activo. Es un hombre enérgico. Es un hombre de los que nos gustaría tener en la iglesia, en esta iglesia. También quisiéramos tener Déboras, y las tenemos. En esta tarde me gustaría hablar de David, pero deciros que David es uno de los pocos reyes a lo largo de la historia de la humanidad que fue rey fuera de tiempo. ¿Qué te parece? Eso es una notición, es un titular. David fue rey fuera de tiempo. ¿Sabéis que David es el único rey que es ungido como rey, habiendo otro rey? ¿Te dice algo? ¿Crees que podemos sacar una enseñanza ya solamente que desde ese prisma? David fue rey cuando no tenía por qué haber sido rey. Podríamos decir que fue rey gracias a Saúl. Si Saúl hubiera hecho lo que tenía que hacer, ¿David hubiera sido rey cuando fue ungido rey? A mí esto me recuerda un texto de Apocalipsis que dice que si no nos arrepentimos, será retirado nuestro candelero de su lugar. El candelero es luz. Nuestra luz indica esa luz que Dios nos ha entregado con la salvación. Y si Dios nos retira de nuestro lugar, estamos perdidos. Perdidos. Como dirían los argentinos de Córdoba. Perdidos. Y vamos a ver un poquito de Saúl para ver de una forma de pasada, porque no podemos en un culto y en una predicación hablar de todo lo que hizo este personaje David. Pero quiero que se nos quede eso. Dice Apocalipsis 2:5, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, quitaré tu candelero de su lugar. Y vuelve a repetir, si no te hubieras arrepentido. Ojalá que después de la predicación de hoy haya arrepentimiento. Tú digas, he hecho cosas mal. Ojalá detrás de este tiempo podamos hacer como David. David no solo fue obediente, sino que era capaz de reconocer sus pecados y volverse de ellos, es decir, volverse a encarrilar. Amén. Ojalá esta palabra, el personaje de David, nos evoque, nos anime a volvernos al Señor.
Vamos a leer el Salmo 63 antes de empezar, en el capítulo 13 de Primera de Samuel, así que puedes poner un dedo en el capítulo 13 de Primera de Samuel y otro dedo en el capítulo 63 de Salmos. Vamos a leer los 8 primeros versículos. En ese capítulo 13 de Primero de Samuel, Saúl va a ser desechado como rey. Algunos quizás tenemos en mente que es en el capítulo 15, cuando él no obedece, cuando Saúl no obedece a Dios en cuanto al rey de Agag, al rey Agag, y al hecho de exterminar todo lo que había en ese reino. Sin embargo, Saúl es desechado 2 capítulos antes, capítulo 13. Así que para seguir en mente un poquito quién era David, antes de entrar en este comienzo de ese reinado del rey David, me gustaría que leyéramos este texto. Y dice así: Dios de Abraham, Isaac y Jacob, ¿dice eso? ¿Está el texto ahí? No. Dice: Dios mío, eres tú. No de mis antepasados, no de mis papás, jovencitos, sino Dios mío. Porque como sea el Dios solo de tus papás, llegará el arrebatamiento y te va a quedar aquí. Y como sea jovencito, ya veremos cómo. Bueno, esperemos que haya algún familiar que te alimente. Vete a saber si te mueres de hambre entonces. Entonces te acordarás de tus padres y dirás: qué majo era. Lástima que no lo entendí a tiempo. Bueno, vamos al texto bíblico. Dios mío, eres tú, de madrugada te buscaré. ¿Cuándo dice David que lo buscaba? De madrugada. ¿Cuántos no me levantéis la mano, que esto son preguntas retóricas. ¿Cuántos buscan a Dios de madrugada? Y alguno estaría tentado a levantar la mano: yo me levanto a las 7 de la mañana. Pero te levantas a las 7 de la mañana porque a las 8 entras a trabajar. Pero ¿y si no trabajaras? ¿Buscarías a Dios de madrugada? Primera cosa que te puedes anotar en la agenda esta tarde. Lo que definió el carácter de David fue este tipo de cosas. Lo que hizo de David un hombre emprendedor, valiente, feliz, completo, resuelto, decidido, era su relación con Dios, su confianza ciega en que Dios era un Dios real y que cumplía sus promesas. Así que él sabía que valía la pena el madrugón. ¿A cuánto les gusta madrugar? Ninguno nos gusta madrugar, ni al Tato. Bueno, no lo sé, igual hay algún rarito por ahí, le gusta pegarse el madrugón. Mi alma tiene sed de ti, mi alma. Hay algo dentro de mí que me dice: hoy no estoy bien porque no he orado todavía. ¿Cuántos? No levantéis la mano, yo digo que esto es todo retórico. Mi carne te anhela. O David es un mentiroso o es un extraterrestre. ¿Mi carne te anhela? ¿Mi carne? Mi espíritu tira que va. ¿Pero mi carne? Dani, mi carne. ¡Ja! Mi carne. Voy a obedecer a mamá. Pues sí, Señor. Mi carne. En tierra seca y árida donde aguas no hay. Para ver tu poder y tu gloria. Lo que le preocupaba a David era sentir el poder y la gloria de Dios. Y para eso sabía que había un sacrificio que pagar. Lo tenía claro. Desde su juventud, la forma de cuidar de las ovejas era a través de la fuerza que le daba Dios. ¿Recordáis un personaje que recibía la fuerza de Dios, no de su pelo? David sabe que no hay mayor gloria, mayor bendición, mayor felicidad
que conocer a Dios de primera mano, que pasar tiempo en su presencia. Sabe que todo lo demás de este mundo es vanidad de vanidades, como dijo Salomón en Eclesiastés. Dice, así como te he mirado en el santuario, porque mejor es tu misericordia que la misma vida. Lo está dejando tan claro la diferencia que siente David entre la vida tal cual y la experiencia de una relación con Dios, que para él la vida está a la altura del betún. Dice, mis labios te alabarán. ¿Cuántos alaban a Dios de continuo? David era un hombre que alababa a Dios. Hasta que llegó un día que se le olvidó de alabar a Dios. Y alabó su carne. Y paseaba en el palacio en vez de estar ocupado en primera fila como hacían antes los reyes. Y cayó en pecado, cayó en una espiral de la que salió porque entendió y obedeció a Dios. Entendió su pecado, le pidió perdón y luchó para esa restauración, como nos contaba el pastor Antonio Durán el domingo y que se describe en el Salmo 51. Mis labios te alabarán, así te bendeciré en mi vida, no solo en el coro. Y repito que David, repito, no a los que nos estáis viendo por el Facebook, pero lo dije antes. David era un hombre que tenía claro que su bendición venía del cielo. Dice, así te bendeciré en mi vida. En mi vida, así te bendeciré en mi vida. David era esa persona que dirigía el coro, el grupo de alabanza en el tabernáculo. David era el que decía tú, no por tus buenas cuerdas vocales, no por lo bien que tocas la batería, esto es guitarra. No por tus artes, no por tus capacidades, sino que David aprendió lo que nos recordó también el pastor Antonio. Y es que Dios ve el corazón. Ve el corazón. Y precisamente sabes que David fue elegido por Dios. Pero Samuel, que miraba lo que tenía delante, pensó que todos sus hermanos podían ser los firmes candidatos al reinado. Pero ninguno fue válido. Hasta que llegó el jovencito rubiete de ojos azules, que no levanta 3 palmos del suelo, pero que cuida bien a las ovejas. Y su padre lo tiene en la parte trasera, como en el trastero, cuidando a las ovejas, porque es el inútil, es el pequeño y el inútil. Pero para Dios era el que valía como rey. Así de sencillo. Es que Dios hace cosas súper sorprendentes. Algunas veces dices, ostras, me gustaría tener todos los talentos que tiene fulanito. Pero Dios te llamó a ti para demostrar su poder en ti. No es una cuestión de nuestra valía, sino de que se muestre el poder y la gloria de Dios en nuestras vidas. Y dice, así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. Y con labios de júbilo te alabará mi boca cuando me acuerde de ti en mi lecho. ¿Sabes que en tu lecho, cuando estás enfermo, también tienes que alabar a Dios? Esa era la costumbre de David y a él le funcionó. ¿Alabas a Dios cuando estás enfermo? ¿Cuando tu tío tiene cáncer? ¿Alabas a Dios cuando tu hijo tiene 40 de fiebre? Cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche. Otro momento, ¿sabéis que solemos orar? Algunos carnales, oramos solamente cuando más cómodo nos es. Oramos antes de comer, antes de desayunar
y antes de cenar. Y eso sí, rapidito, porque lo que toca es comer. Pero ¿cuántos buscamos a Dios, como dije antes, en la madrugada o ahora que está diciendo que en las vigilias de la noche? ¿Cuántos se levantan a las 12, a la 1, a las 2 de la mañana? Hay horas que las ruedas de oración hacen aguas enseguida. ¿Por qué? Porque son incómodas y aunque decimos amar a Dios con la boca así de llena, nuestras acciones demuestran cuánto amamos a Dios. Y dice, porque ha sido mi socorro. David sabe cuántas veces Dios ha sido su socorro. Desde que cuida las ovejas hasta que después es rey. Y os recuerdo que estuvo como rey de las dos tribus del sur, Judá y Benjamín, durante 7 años y después con toda la nación rejuntada, con las tribus del norte, estuvo reinando 33 años. Durante todo ese reinado hubieron muchas guerras, muchos momentos difíciles. Pero el proceso de llegar a ser rey, ni te cuento lo que le costó. Le costó que en un momento dado, a propuesta del rey Saúl, le tocara el arpa, porque estaba de los nervios, estaba súper ansioso, se subía por las paredes, se tomaba mucho café y Red Bull, y estaba que no podía aguantar y solamente lo calmaba el arpa de David. Y el bueno de David se pone a tocarle las palmas, a tocar el arpa. ¿Y sabes cómo responde el rey Saúl? Coge su lanza, ras. Y sabes, no lo intenta pinchar como una aceituna una vez, lo hace por 2 veces. Por 2 veces tiene que esquivar la lanza. Eso por tocarle el arpa. El arpa. Y dice, porque ha sido mi socorro. Luego veremos toda esa etapa. La etapa para ser rey. Lo beatificaron, el papa de turno, no sé si existía entonces, pero lo tuvo que beatificar por aguantar a Saúl. Pero eso lo veremos luego. Porque ha sido mi socorro, vuelvo a repetir. Y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Esto es una imagen tan tierna, tan especial de esa gallina, ese pájaro que está encima de sus pollitos, cobijándolos, dándoles calor, ternura, dándoles comidita, exponiendo su vida, estando como vigía para protegerlos. Así se sentía David con Dios. Qué imagen tan tierna. Y dice, está mi alma pegada a ti. Claro, allí una relación tan especial con Dios, que David dice, mi alma es que está pegada a ti, es que por nada del mundo me separo. Tú eres lo mejor que me ha pasado. Ni el reino me da el gozo que me das tú. Tu diestra me ha sostenido. Primer libro de Samuel. Ahora vamos a empezar la predicación. Vamos a orar. Es en serio que empieza ahora. Señor, en esta tarde queremos poner tu palabra. Queremos pedirte que tu palabra, Señor, nos aporte enseñanza, corrección, Señor. Oh Dios, que nos instruyas en justicia. Oh Dios, que nos ayudes, Señor, a redargúyenos. Vuélvenos al redil. Vuélvenos a tu realidad. Sácanos de nuestra religiosidad. Y que podamos empezar a hacer como David. Y es tenerte a ti como prioridad. Levantarse pronto para buscarte. Acostarse tarde o levantarse en la noche
para recibir esa savia sin la cual no valemos para nada. Ayúdanos, háblanos a través de este emblemático personaje del rey David. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Vamos a leer primero de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 13, del 1 al 14. Voy a ir rapidito porque no quiero invertir demasiado tiempo, lo podéis leer luego en casa. Dice, había reinado Saúl un añito y cuando hubo reinado 2 sobre Israel, escogió luego a 3000 hombres de Israel, de los cuales estaban con Saúl 2000 en Micmas y en el monte de Betel. Y 1000 estaban con Jonatán en Gabá de Benjamín. Y envió al resto del pueblo cada uno a sus tiendas. Y Jonatán atacó la guarnición de los filisteos que había en el collado y lo oyeron los filisteos. E hizo Saúl tocar trompeta por todo el país diciendo, oigan los hebreos, que se enteren. Y todo Israel oyó que se decía, Saúl ha atacado a la guarnición de los filisteos. Y también que Israel se había hecho abominable a los filisteos. Y se juntó el pueblo en pos de Saúl en Gilgal. Entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel, 30.000 para pelear contra Israel, 30.000 carros, atención, 6.000 hombres de a caballo y pueblo numeroso como la arena del mar. Si os dais cuenta, esto es una imagen que se repite de tiempo en tiempo en la historia bíblica, en la historia de Israel. Es decir, que era gigantesco el ejército enemigo. Y dice, y subieron y acamparon en Micmas, al oriente de Betabén. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, ya te digo que estaban en aprieto, total los que eran les parecerían, pues no sé, un montoncito de nada, de soldados frente a un ejército como el que ellos tenían. Y dice, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Se escondieron, vaya. Debajo de lo que pudieron. Una piedra, debajo de la piedra. Como si fueran escarabajos. Increíble. Ese era el pueblo de Israel. Y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel, que era el sacerdote, le había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Hasta aquí entendemos todo. Está muy claro lo que está pasando. El tiempo corre, el ejército enemigo ya no se ve horizonte, se ve el cielo y hombrecitos lleno. Miran para allá, ejército. Miran para ejército. Por todas partes, ejército. Estos se nos comen vivos. Y algunos dicen, mira chico, que yo tengo un montón de cosas que hacer en casa, ¿vale? El otro no, yo es que me voy a casar, que tengo que preparar la boda. Y le desertan, se van. Y dice Saúl, traedme holocaustos y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. Dijo, ya está bien. Y ya vale de esperar a Samuel. Y ya se nos ha pasado el arroz. Y ahora vamos a hacer el cordero como toca. Y ¿sabes? Él estaba usurpando un ministerio que da Dios. Y cuidado, queridos hermanos y hermanas, y vosotros que nos estáis escuchando por Facebook, cuidado cuando tú no estás en tu lugar. Cuidado cuando quieres ocupar un lugar que no te corresponde, pero cuidado también cuando no estás ocupando el lugar que te corresponde. Cuidado, porque vienen los problemas. Porque van a venir momentos donde te vas a querer esconder, como hizo el pueblo de Israel, donde vas a querer desaparecer. Y dice, y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí, qué casualidad, llega Samuelito, así como a veces llega Antonio, el pastor Antonio Durán, con una rapidez increíble. Así llega Samuel. Como diciendo, ¿qué prisa hay? La cara que pone Antonio normalmente, ¿qué prisa hay? He aquí Samuel que venía. ¿Qué? Y Saúl salió a recibirle para saludarle. Decirle, no, mira, ya te puedes volver total, ya lo hice yo. Ya te he solucionado la papeleta, mira qué guay.
Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Migmas y no para jugar al billar. Estos vienen a por nosotros. Y me dije, dice, le está contando a Samuel intentando convencerle, me dije, ahora van a descender los filisteos contra mí a Gilgal y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. ¿Qué más quieres, Samuel, si me he esforzado? ¿Te crees tú que es tan fácil preparar el holocausto? ¿Preparar el altar? Que antes no habían mecheros de los que tenemos hoy en día para hacer fuego. Entonces Samuel le dijo a Saúl, locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora, ¿te das cuenta la diferencia? Dios iba a confirmar su reino, pero fíjate lo que va a ocurrir. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo. Por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Y yo te pregunto, ¿estás guardando estás haciendo lo que Dios quiere que hagas? ¿Estás invirtiendo tu tiempo donde tú tienes que invertirlo? ¿Estás viviendo consagrado? ¿Estás buscando a Dios? ¿Sabes cuál es la frase que más se utiliza cuando se relata la historia del rey David? ¿Sabes cuál es la frase? 10 veces se va a usar esta frase. Y David consultó a Jehová. Esa frase es quizás la más importante y la que habla de la relación de David con Dios y por qué le fue tan bien a David. Aunque repito, y ya sabéis todos que hubieron altibajos importantes, pero fue un hombre que reconoció sus bajos, reconoció sus pecados y Dios lo puso en alto como el rey más importante y ejemplar de todos los que hubieron en la historia del pueblo de Israel. Así que dice, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado a alguien. ¿A quién se había buscado Jehová? A un muchachito de 3 al cuarto. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque usurpó un puesto que no le correspondía. Él no podía ofrecer, no era un sacerdote de Dios. Había sido investido como rey y ya era mucho. Acordaros de las palabras de Saúl. Soy el pequeño de una familia de esta tribu insignificante de Benjamín. Sí, pues Dios te hace rey. Y a la primera de cambio, hace de las suyas. Y la hace gorda. Y no hay síntoma de arrepentimiento. No sé si te das cuenta, pero cuando estamos leyendo, él además habla de que, oye, me he esforzado. Eso es algo terrible. Primero de Samuel capítulo 15, vuelta a meter la pata. Y dice, y tomó vivo a Agag, rey de Amalek. Recordáis que la orden era destruirlo, a él y a todo lo que había allí en el reino. Y dice, pero a todo el pueblo mató a filo de espada, pero a Agag le conservó la vida. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag. Saúl y el pueblo. Malo el uno, malo los otros. Dice, y también perdonaron a lo mejorcito de las ovejas, o sea que de tontos no tenían un pelo. Y del ganado mayor, de los animales engordados, no de los que estaban flacuchos y tuertos, no, los que estaban perfectos, de los carneros y de todo lo que era vil, lo destruyeron. Ni el pueblo ni Saúl eran interesados, eran generosos, eran sabios. Desobedecieron a Dios.
Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apresuró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. ¿Sabéis quién tomó la misma actitud de orar toda una noche? El rey David, cuando fue consciente de su pecado con Betsabé. Vemos aquí que Saúl buscara a Dios, que le pidiera perdón, que se arrepintiera de verdad, que sintiera dolor en su corazón por lo que había hecho, por defraudar a Dios. Una segunda vez. Vamos a ver. Dice, madrugó luego Samuel. Atención a navegantes. El madrugón es bueno, bendecido por Dios. Así que este hombre madrugó para encontrarse con Saúl. Y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel, y he aquí que se levantó un monumento, y dio la vuelta y pasó delante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Antes de que abra la boca Samuel, ya se está defendiendo. Bendito seas tú de Jehová, he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo: ¿y qué es ese balido de ovejas que oigo? Y el bramido ese de vacas. Y Saúl le respondió: de Amalec, hombre, de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de el pueblo, ya no él, el pueblo. ¿Sabes que un rey tenía toda la responsabilidad? En aquel entonces, hoy en día, nuestro querido rey, pues, es una figura. Es una figura. Pero entonces el que cortaba el bacalao era el rey. Y tenía todo el éxito y también todas las culpas de lo que no hiciera bien. Y Samuel le dijo, bueno, vamos a seguir leyendo lo que le dice Saúl. El pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová. ¿Os dais cuenta el engaño, el autoengaño, la mentira que hay en el corazón de Saúl? La falta de arrepentimiento. Dice, para sacrificarlas a Jehová tu Dios, y me gusta también reseñar esto, a Jehová tu Dios, no el mío, tu Dios. Muy interesante. Entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y ya es la segunda vez que le va a declarar esto. Y él le dijo: dime. Y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel? Y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido. ¿Veis un reconocimiento de su pecado? Eso es lo que pasa muchas veces entre los creyentes cristianos evangélicos. Tenemos muchas razones para pecar, o muchas razones para no hacer lo que debíamos de hacer, y por lo tanto es pecado igualmente. El que sabiendo hacer lo bueno no lo hace, le es contado por pecado, dice la Biblia. Le dice Saúl: te estás equivocando, Samuel. He obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas, y otra vez es el pueblo, las primicias del anatema para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel le dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Le está diciendo: te podrías haber ahorrado los sacrificios si hubieras hecho lo que Jehová te dijo. Escucha, estabas cumplido. No vayas más allá, no hace falta que hagas más allá de lo que Dios te dice. Y lo que Dios te pide es algo que tú puedes ofrecer. Es algo que tú debes dar. Es algo que le tenemos que entregar. Porque lo que tenemos nos lo ha dado Dios. Somos deudores siempre y lo seremos siempre de Dios. Jamás mereceremos el cielo que nos está esperando. Pero qué bueno
qué bueno que Jesucristo tomara nuestro lugar en la cruz del Calvario. Y le sigue diciendo, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. La segunda vez en que Dios va a desechar al rey Saúl. ¿Sabes? Le está hablando de que la desobediencia es como pecado de adivinación y la rebelión es como la idolatría. Está hablando de pecados capitales, aunque para Dios no hay diferencia de pecados. Pero está remarcando pecados que Dios sabía que el pueblo iba a frecuentar. ¿Sabéis cómo muere? ¿Quién le dice a Saúl que va a morir él y sus 3 hijitos? Una adivina. Una adivina. ¿Te lo puedes creer? Después de que Dios habla tan claro. ¿Te puedes creer que algunos de nosotros vivamos vidas como nos da la gana? Cuando Dios nos habla tan claro, culto tras culto, cuando la palabra de Dios no tiene pelos en la lengua, ¿seremos indolentes? ¿Seremos insensatos? ¿Seremos necios? Me voy a ir al capítulo 16. Estoy siguiendo de una forma cronológica ese traspaso de un rey a otro. Capítulo 16, versículo 13. Vamos a leer solamente este versículo aquí. Dice, y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió. ¿A quién? Lo podéis leer en casa. Al rey David. Bueno, a David. En este momento no es rey. Dice, lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante, escucha bien, el Espíritu de Jehová vino sobre David. ¿Qué le pasó ese día a David? Que de una forma especial el Espíritu de Jehová vino sobre David. ¿Y qué pasó con Saúl? Lo contrario. A uno le vino y al otro se le fue. El Espíritu de Jehová, versículo 14, se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y menos mal que estaba el arpista David para consolarlo. Así que le vino a David el Espíritu de Dios y a Saúl se le fue. ¿Por qué? ¿Me lo podéis decir? Porque uno era un desobediente y el otro era obediente. Un poco más adelante, voy a ir resumiendo, se va a encontrar frente a un filisteo que todos conocemos, Goliat. Se levanta un hombre que desafía al pueblo de Israel y les dice, el que pelee conmigo, el que gane de los dos, será quien gobierne. Y todos estaban muertos de miedo. Otra vez se volvieron a esconder en las cuevas, en los peñascos, debajo de las piedras grandes, donde pudieron. Pero llega un jovencito inexperto en la guerra, pero experto en su relación con Dios. ¿Cuántos hay expertos aquí de lo que es esa relación con Dios? Y ni corto ni perezoso enfrenta al gigante y con una onda alcanza el único lugar vulnerable de este gigante. Yo me pregunto, ¿sabes una cosa? A nivel curioso, dicen que los pastores de Israel eran capaces de romper un cabello a 30 metros de distancia con su onda. Un cabello a 30 metros de distancia con su onda. La pregunta que yo siempre me he hecho es, ¿cómo podían ver el pelo? Imagino que veían los 2 dedos y decían, entre medio tiene que estar el pelo. Pero yo soy de los que creen que el acierto no se debió a la puntería con el tirachinas. El acierto se debió a su confianza en Dios. Y alcanzó el único lugar de la frente que no tenía cubierto, que la armadura no le protegía. Y así fue como le corta la cabeza y el pueblo de Israel se levanta en victoria.
Un muchacho incapaz, pero que Dios se glorificó en su confianza, en su fe. Eso hizo grande a este hombre. ¿Y qué otra cosa hizo grande a este hombre? ¿Qué le produjo esa fe? ¿Me lo puede decir alguien? Que madrugaba. Y que tenía vigilias. Lucas 9:23 me viene a la mente. Si alguno quiere venir en pos de mí, qué chungos versículos. En qué mala hora van y lo escriben 3 de los 4 evangelistas. Qué mala hora. Esto es duro, pero vivir sin Dios es una tragedia. Y si no, que se lo pregunten a Saúl. ¿Sabes cómo muere Saúl? Se tiene que tender encima de su espada. Ya se ve a los filisteos que van a acabar con ellos, y en ese día muere él y sus 3 hijos. Jonatán entre ellos. Qué triste. Qué necio es vivir la vida simplemente. Qué necio es estar peregrinando aquí en esta tierra y ser como un zombi, simplemente respirar. Y qué grande es poder ver la luz y disfrutar de esa luz de Dios. En el capítulo 18, versículo 5, 18:5, vamos a ver una cosa que apunta también al carácter de David, aunque más o menos lo hemos mencionado, pero creo que es interesante mencionarlo. Capítulo 18, versículo 5 dice: y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba, y se portaba prudentemente, no como un tonto, no como un necio, no como un estúpido. Lo primero, se iba donde Saúl le decía. ¿Sabes? Dios levanta ungidos para que de forma voluntaria nos sometamos y obedezcamos a Dios. Lo podemos adornar como queramos, pero eso pasaba con Josué. Empezó por servir en lo material, en lo práctico, en la vida cotidiana a Moisés, y acabó siendo el general más especial de la historia del pueblo de Israel. El hombre con mayores victorias. El hombre que alcanzó la tierra prometida. Qué tremendo. Yo creo que esto nos debería de decir cosas. Salía David a donde quiera que Saúl le enviaba y se portaba prudentemente. Saúl fue un pájaro de mucho cuidado. Primero le prometió una hija a David. Finalmente hace una treta y le pide como dote para casarse con Milca, la hija pequeña de Saúl. Le pide un Rolls Royce, le pide un viaje a las Baleares y le pide además una mascarilla como la que lleva Juan Antonio, por ejemplo, de esas buenas que no te dejan ni respirar. Y que no te mueres por el COVID, te mueres porque al no poder respirar te mueres. Bueno, dicho esto, volviendo a la historia, lo que le pide son 100 prepucios. No sé si sabes lo que es, no te voy a especificar demasiado. Le pide 100 prepucios filisteos. Claro, lo que está pensando Saúl es que lo van a matar. Y una vez muerto, me quedo con mi hija. Pero va los mata. Qué desagradable. No me lo quiero imaginar. Ahí cortando prepucios. 1, 2, 3. Después los va contando. 7, 8, 48, 49. Llega al rey Saúl. El rey Saúl flipando de que está vivo. Y le da un saco. Toma tus prepucios. ¿Cuántas cosas tuvo que pasar el rey David
estando ungido ya como rey, teniendo que soportar al sinvergüenza de Saúl, que no hacía una buena. Lo engaña con una, lo engaña con su siguiente hija. Finalmente la obtiene. Más tarde se la va a dar a otro. Bueno, esto es para morirse. Me gustaría que veamos el versículo 12 del capítulo 18. Es muy interesante, sabéis que Saúl es el rey. Y dice, versículo 12, mas Saúl estaba temeroso de David. No tendría que estar temeroso al revés, no tendría que ser al revés. David tenerle miedo al rey Saúl. No. Dice, estaba temeroso de David por cuanto Jehová estaba con él. Saúl era consciente de que había quien lo protegía a David. Nos vamos al versículo 29 y dice así, después de la treta esta que acabo de contar, dice, tuvo más temor de David todavía y fue Saúl enemigo de David todos los días. No de vez en cuando, todos los días quiso matar a David. Capítulo 23, seguimos adelante en la Biblia. Versículo 14 dice, y David se quedó en el desierto en lugares fuertes y habitaba en un monte en el desierto de Zif, y lo buscaba Saúl todos, ¿cuántos días? Todos los días. Pero Dios no lo entregó en sus manos. ¿En la mano de quién estaba David? De Dios. ¿Por qué? Porque lo buscaba por la mañana y durante la noche y al mediodía para comer. Y en la cena también y en el desayuno. Él también oraba por los alimentos, no te creas que esto es algo nuevo. Capítulo 24, está esa escena tremenda en que Saúl le entran ganas de hacer de vientre. Cubrir sus pies, es como lo dice la Biblia. Pero para el que no lo sepa, eso puede parecer así como muy decoroso, pero lo que quería era eso. Y resulta que ahí, haciendo sus necesidades, está todo el ejército de David. No quiero estar en la piel de esta gente. A ver quién le interesa verle las vergüenzas de este hombre y oler, bueno, vamos a pasarlo eso. ¿Saben lo que le dicen a David? Mátalo, que el Señor te lo está ofrendando, tío. Lo tienes ahí. Acaba ya con esta agonía. Ya vale de aguantar a este tío que te quiere matar, que un día lo va a conseguir. Porque la gente no entendía que David estaba protegido por Dios. No por cualquiera. No por Cretin Costner en una película que hizo hace 1000 años, sino protegido por Dios, el creador del cielo y de la tierra. Y David va a decir, yo no levantaré mi mano contra el ungido de Jehová. Versículos 17-18 del capítulo 24 es cuando David le enseña la orilla del manto cortado, porque le metió un tijeretazo mientras hacía de vientre. Y cuando están a una buena distancia, Saúl, ¿te acuerdas de esto? No te quite la vida, porque eres el ungido de Jehová. Y es tan humilde David. Eso lo vas a tener que leer en casa porque yo no lo voy a leer, pero voy a leer solamente los versículos 17 y 18. Dice, y dijo a David Saúl, más justo eres tú que yo, que me has pagado con bien, habiéndote yo pagado con mal. Tú has mostrado hoy que has hecho conmigo bien, pues no me has dado muerte, habiéndome entregado Jehová en tu mano. Saúl entiende que su vida
ha sido puesta por Dios en las manos de David. Pero David tiene claro que no va a ensuciar sus manos con la sangre de un ungido. Yo creo que todo esto habla por sí solo. Dice que este hombre entiende su perversidad. Saúl llega a comprender, por eso no es inocente ante Dios. Por eso va a perder el reino. Porque no es que Dios no tuviera... Esta es una historia de misericordia tremenda de Dios hacia Saúl. En el capítulo 26, R que R, en este caso, se encuentran con Saúl y están todo el ejército durmiendo. Y David, mientras todo el pueblo, todos sus soldados le están diciendo, mátalo ya, él vuelve a hacer el loco y solo se lleva la lanza y una vasija de agua del rey Saúl. Finalmente, hay muy buenas palabras de Saúl reconociendo una vez más la misericordia e integridad de David. Pero vuelve a perseguirlo. Y le toca esta vez a David irse al pueblo, a la región de los filisteos, y vive durante 1 año y 4 meses en territorio enemigo. ¡Qué tremenda historia! ¡Qué hombre tan especial es David! David es un hombre que sabe esperar. Damas y caballeros, ¿cuántos de los aquí presentes somos hombres o mujeres que saben esperar los tiempos de Dios? En el capítulo 28, Saúl, desesperado, busca a la adivina de Endor. Y vamos a leer este final de escena y voy a ir terminando. Capítulo 28, del 15 al 19. Dice, bueno, en este texto la verdad es que creo que pocos comentaristas se atreven a decir si el que aparece, ya Samuel ha muerto hace tiempo, pero a través de la intervención de esta brujita, de esta divina, pues aparece Samuel. Y desde luego, sea que fuera Samuel, o vete tú a saber quién era o cómo fue la cosa, pero lo bien cierto es que las palabras de este Samuel resucitado, por llamarlo de alguna forma, se van a cumplir al pie de la letra. Y dice así: entonces Samuel dijo, ¿y para qué me preguntas a mí si Jehová te ha apartado de ti, se ha apartado de ti, y te ha hecho como dijo por medio de mí? Pues Jehová ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David. Como tú no obedeciste, versículo 18, a la voz de Jehová, ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalec, por eso Jehová te ha hecho esto hoy. Y último versículo. Y Jehová entregará a Israel también contigo en manos, entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos, y mañana estaréis conmigo. ¿Sabe lo que le está diciendo Samuel? Samuel está muerto, aunque aquí está hablando. No me pregunte porque yo tampoco sé cómo explicar esto, pero sí que sé que lo que está diciéndole es, os vais a morir. Mañana a estas horas estarás conmigo. Muerto. Dice, y Jehová entregará también al ejército de Israel en manos de los filisteos y a sus 3 hijos. Y nos vamos a ir a 2 de Samuel 5:10, y con esto sí que voy a acabar. 2 de Samuel 5:10. Aquí ya tenemos a David reinando. Y dice, y David moró en la fortaleza y le puso por nombre la ciudad de David y edificó alrededor desde Milo hacia adentro. Y David iba adelantando y engrandeciéndose, y Jehová Dios de los ejércitos estaba con
Él. Lo que hizo grande a David fue la presencia de Dios. Y la presencia de Dios estaba con él porque la buscaba. La presencia de Dios estaba con él porque no cesaba de tener esa necesidad, esa hambre, como dice el Salmo 63. Dios mío, eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. En tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario, porque mejor es tu misericordia que la misma vida. Mis labios te alabarán, así te bendeciré en mi vida. En tu nombre alzaré mis manos. Y con labios de júbilo te alabará mi boca, cuando me acuerde de ti en mi lecho, enfermo, en la cama, cuando mediten en ti en las vigilias de la noche, en la madrugada, durante la noche, porque has sido mi socorro y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma apegada a ti, tu diestra, entonces es cuando me sostiene. Ay, Señor, es que estoy tan amargado. Ay, Señor, es que me van las cosas tan mal. Señor, estoy tan resentido contigo porque no me diste lo que merezco. Porque desde niña te busco, más o menos. Porque he vivido sacrificándome, te he servido, Señor, desde joven. Y creemos que Dios nos debe algo. Pero seguro no has tenido esa intimidad que David tenía con Dios. Madrugada, en las vigilias de la noche, buscaba a Dios, mirando el cielo con las ovejas allí descansando, en medio de el mal olor del rebaño, buscaba a Dios. Consultó a Jehová tantas veces, no emprendió una batalla, porque era un buen estratega militar, sino porque era un hombre obediente a Dios, sabiendo lo que valía la pena de esta vida, sabiendo que de esta vida no te vas a llevar más que dolor y sufrimiento, pero esta vida es una vida plena, es una vida llena de gozo, es una vida con sentido cuando le rindes tu vida y actuamos como David. Le dedicamos tiempo a Dios, no solo a la tele, no solo a los juegos, no solo, te diría, incluso a la familia, no solo a los estudios. La prioridad de David era su relación con Dios. Y eso hizo de David un hombre ejemplar. Así que quiero terminar. Recuerda de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré el candelero, tu candelero, de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Os voy a pedir que cerremos nuestros ojos. Y te voy a pedir que, más que repitas mi oración, que eleves una oración desde tu corazón. Que le pidas perdón a Dios por cómo has invertido tu tiempo quizás. Que le pidas perdón a Dios por no, después de haberte dado la salvación, el perdón de pecados, haberte liberado de quizás tantos complejos, tantos prejuicios, tantas carencias, después de darte esas vestiduras reales y ese anillo de sellar, sin embargo tú no lo has puesto como tu prioridad. Dios es una religión para ti, está ahí, solamente cuando no tienes nada mejor que hacer. Dios, en esta noche queremos pedirte perdón, queremos pedirte misericordia. No queremos acabar como Saúl, no queremos luchar contra ti, no queremos perder nuestro tiempo. Ayúdanos, danos las fuerzas para madrugar, para levantarnos, para poner la alarma cuando toca, para esforzarnos en leer tu palabra, en nutrirnos de una forma particular, personal,
porque nuestra carne anhele de ti como le pasaba a David. Oh Dios, pon hambre y sed en tu iglesia. Pon hambre y sed en nuestras vidas. Para que tú seas nuestra prioridad. Para que nos levantemos en la noche a buscarte. A orar. A consultarte como hacía David. Con mucho menos problemas que David, Señor. Quizás hemos invertido esos tiempos de la noche tan pocas veces. Y queremos, Señor, que tú nos bendigas. Y nos sentimos, Señor, que tú eres deudor nuestro. Nos sentimos que tú nos debes algo. Señor, perdónanos por nuestra necedad, por nuestra ignorancia, por nuestro autoengaño, nuestras mentiras. Pensando que podemos ser felices, Señor, teniéndote a ti simplemente como un comodín para cuando las cosas nos vienen o nos van mal. Oh Dios, perdónanos. Ayúdanos a ser como David. Ayúdanos, Señor, a recordarnos a nuestra propia alma. Oh Dios, que te debemos tanto, que es tanta nuestra deuda, que jamás, Señor, podremos pagarte ni una mínima parte de lo que tú has hecho y vas a hacer y quieres hacer en nuestras vidas. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Qué bueno que en esta tarde tú tomes decisiones. Quizás tu decisión es organizarte la vida. Quizás la decisión que hoy Dios está esperando de ti es que te comprometas con Él, no con nadie, con Él, a encontrarte con Él a cierta hora en la mañana, en la noche o durante el día. ¿Por qué no? La Biblia nos habla de meditar en su palabra de día y de noche en Josué 1:8. Hoy no dejes pasar la oportunidad. Esfuérzate, pero no como Saúl, haciendo al final lo que uno quiere. Esfuérzate en consultar a Dios, en buscar a Dios, en rendirle tu corazón a Dios. Y te aseguro que la vida va a ser muy distinta. Para ti, para tu hogar, para tu casa, para tus hijos, para tu familia. Pero hoy es tiempo de tomar una decisión. Bueno, y quiero despedirme de todos vosotros con una pregunta. Todos vamos a morir, tarde o temprano. La pregunta es, cuando mueras, ¿dónde vas a pasar la eternidad? Yo en el cielo. ¿Y tú? Y ahora le voy a pedir a todo el público que me ayude para que esta frase se quede grabada en tu mente. No creas que tú un día naciste por casualidad. Tú eres parte del proyecto de Dios. Dios tiene planes para tu vida. Y es por eso que queremos decirte que tú vales mucho para Dios.